En esta parte vamos a ver el segundo caso de factoreo, que es el factor común por grupo. Asimilando el primer caso, que es factor común, el factor común por grupo es nada más que aplicar repetitivamente la misma idea del caso anterior. Se aplica a los polinomios que no tienen un factor común entre todos los términos, es decir, que se forman grupos de igual de cantidad de términos de manera tal que en cada grupo haya un factor común, un factor que se repita, y a partir de esa factorización se obtiene un nuevo factor común. Es como aplicar el factor común dos veces. Miremos el ejemplo. Aquí tenemos la expresión 2x a la tercera más 6x al cuadrado más 5x más 15. Como verán, la letra x a la tercera, x a la segunda, x a la primera, la variable, la parte literal, no se repite en los cuatro términos, simplemente está en tres términos. Y entre los coeficientes 2, 6, 5 y 15 no hay un factor o un común divisor a todos, un número que se pueda dividir entre todos estos. Es por eso que se separan dos grupos. Un grupo está formado por el 2x a la tercera más el 6x y otro grupito está formado por el 5x más 15. Si se fijan, entre estos dos primeros grupos, en los dos primeros términos, en el primer grupito, el 2 y el 6, el coeficiente común es el 2. El 2 es el factor común en este caso de los coeficientes. Y de las letras es la x al cuadrado. 2x al cuadrado sería nuestro primer factor común. Nuestro factor común en este grupito que tenemos. En el segundo grupo, el coeficiente común es el 5, porque el 5 es el divisor común a los dos términos. Y la letra o parte literal, en este caso no hay. ¿Por qué? Porque aquí está la variable x, pero en el segundo término no. Teniendo en cuenta eso, quiénes serían los factores comunes en cada uno de los grupos, trabajamos. 2x al cuadrado por x, es decir, 2 dividido entre 2 de a 1, el 1 nunca se anota, x a la tercera dividido entre x a la segunda, x a la primera, que el 1 tampoco se anota. Entonces me queda el factor común por el primer término x. 6 dividido entre 2, 3. X a la segunda dividido entre x a la segunda se restan porque tienen el mismo exponente. Entonces queda nuestro factor común ya sacado con el término que va dentro del paréntesis, que es igual a x más 3. En el segundo empezamos de nuevo. 5 dividido entre 5 de a 1. X al dividido entre nada, en este caso sería x a la primera, porque este no tiene una parte literal con cual trabajarla. 15 dividido entre 5 de a 3. Entonces ya hemos obtenido, porque si multiplico 5 por x, 5x, 5 por 3, 15, vuelvo a obtener el mismo grupo anterior. Ahora bien, como ustedes pueden observar, aquí se nota claramente que todavía queda una expresión que tiene una suma. Y para poder factorizar, hacer el factoreo, debe quedar convertido en multiplicación. El término que se repite en esta expresión es el x más 3, al que le llama nuevo factor común. Nuevo factor común, x más 3. Entonces, si este es nuestro nuevo factor común y yo lo saco como factor común, ¿qué es lo que me queda? En el término para completar me quedará el 2x al cuadrado y el 5, porque esto vendría a ser nuestro factor común que sacamos adelante y queda como factor común del otro término. Ahí es donde recién finaliza nuestro factoreo,
porque ya ha quedado convertida la expresión que antes tenía sumas nada y restas, la expresión algebraica, en una multiplicación de x más 3 por 2x al cuadrado más 5. Aplicamos el factor común dos veces, separando pequeños grupos. El ejemplo siguiente, el B y el C, les queda para que lo miren y lo analicen. Está pensado del mismo modo. Una expresión algebraica que se separa teniendo en cuenta lo que tienen en común. Por ejemplo, aquí x a la quinta la asocia a la expresión x a la quinta con menos x a la tercera. Agrupa de ese modo para sacar el factor común x a la tercera. De los coeficientes es el 1, que no lo anotamos. Entonces, como es el 1, es más sencillo. Directamente trabajamos con las partes literales. Y luego, en el grupo que queda, que sería menos 3x al cuadrado y menos 3, obviamente nuestro factor común es el 3, porque es el 3 el término el coeficiente en este caso que se repite en los dos términos. Como verán, al tener ya identificado nuestro factor común en cada grupo y al armar el grupo, ya puedo yo trabajar cómo hacer. X a la quinta dividido entre X a la tercera me queda X a la segunda. X a la tercera dividido entre X a la tercera me queda de a 1. Porque esto desaparece y 1 dividido entre 1 es 1. Acuérdense que si divido X a la tercera entre X a la tercera, me queda X a la 0. Y todo número elevado a la 0 me da 1, que es el valor que tengo como término en el primer paréntesis. Hago lo mismo en el ejercicio. 3x al cuadrado dividido entre 3, 3 entre 3 de a 1, que no se anota, x al cuadrado, porque restamos los exponentes. 3 dividido entre 3 me queda de 1. Ahora bien, el nuevo factor común, como verán, en el término de la expresión algebraica que aún tenemos, lo que se repite sería x al cuadrado menos 1 y x al cuadrado menos 1, que sería nuestro factor común nuevamente. Si sacamos estos dos, lo que nos quedaría sería x a la tercera más 3, dentro del otro paréntesis. Del mismo modo, podrán mirar y analizar cómo está hecho este ejercicio, que en este caso no tiene 4 términos, sino que tiene 6. 3 en el primer grupo y 3 en el segundo grupo. Les queda de tarea poder trabajar con unir cada polinomio con su factorización. Es decir, tengo polinomios dados y tengo polinomios factorizados. Obviamente que aquí voy a aplicar lo que acabamos de ver. Si ustedes se fijan, esto es más sencillo de lo común. No es necesario aplicar las distributivas, sino mirar qué término se repite en esta expresión algebraica que tiene un más en el medio. Si ustedes se fijan, el término que se repite es x más 1. Sacamos como factor x más 1, si lo saco de aquí y lo saco de aquí, lo que me queda dentro del paréntesis va a ser el 2 más la x. Entonces, tener esta suma es lo mismo que tener esta expresión. Esta x más 1 y 2 más x o x más 2, tendré que buscarla a dónde está. Aquí tengo x más 1 y aquí tengo x más 2, que es exactamente la misma, nada más que está dado vuelta, es decir, está al revés la expresión. Entonces ahí tendré que unir con la expresión que corresponde. Ahora bien, ¿qué pasa en este caso? ¿Cómo me conviene resolver o operar en este ejercicio? Si ustedes se fijan, aquí tengo x más 1 y aquí tengo x más 1 completo. Si le agrego un paréntesis,
y lo multiplico por un coeficiente que no veo, sería por 1. X más 1 por 1 no modifica nada y queda como está. Ahora, como pueden ver, lo que se repite en los dos términos sería el X más 1. X más 1 sería nuestro factor común. Si sacamos X más 1 y sacamos X más 1, nos quedaría 1 más X, en este caso, como factor común del término que hemos obtenido. Buscamos la expresión algebraica que se corresponde, x más 1 y 1 más x. Aquí tengo x más 1 y x más 1. Esto es lo mismo que este término porque está invertido. Entonces podría unir esta expresión con la que tengo en esta tarjeta. Así sucesivamente. Les queda de tarea que ustedes armen cuáles serían los factores, las factorizaciones de estas expresiones que tenemos en cada una de las 4 tarjetas restantes. El ejercicio que sigue también se les pide que factoricen por grupo, analizando la cantidad de términos que tengan. Supongamos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a separar en grupos de modo que pueda trabajar. Convenientemente, podría sacar los 3 primeros y los 3 segundos. Vamos a borrar estos términos que hemos contado y vamos a separar en grupos. Mi primer grupo y mi segundo grupo. En mi primer grupo, coeficiente común no tengo, pero parte literal común sería la x. ¿Cuál de todas las x? La x a la tercera. Como no hay coeficiente común, entonces es el 1 que no lo anoto. Adentro, ¿qué me quedaría? X a la quinta dividido entre x a la tercera, me queda x a la segunda. 3x a la cuarta dividido entre 1 a la x a la tercera, me queda 3, porque 3 dividido entre 1 es 3. 4 menos 3 me queda 1. Y x a la tercera dividido entre x a la tercera, 1 dividido entre 1 es 1. No queda parte literal porque queda 0, con un signo más. Ahora bien, veamos aquí. Como ustedes se dan cuenta, el común de los coeficientes es el 2. Y la parte literal, en este caso, no hay ninguna. El 2 positivo sería nuestro factor común. 2 dividido entre 2 me queda de a 1. X al cuadrado no dividido entre nada, me queda x al cuadrado. 6 dividido entre 2 me queda de 3. X dividido entre ninguna parte literal, x. Más por más es más. 2 dividido entre 2 me queda de 1. Más por más es más. ¿Cuál es ahora mi factor común? Obviamente creo que ya se han dado cuenta que lo que se repite es x al cuadrado más 3x más 1. Ese va a ser ahora mi factor común. X al cuadrado más 3x más 1 es mi factor común. ¿De quién? De los dos términos que me quedan, de x al cubo más 2. Y ahí ha terminado el ejercicio. El último ejercicio, nuevamente se les pide la misma actividad. Factorizar por grupo los siguientes trinomios descomponiendo alguno de sus términos en la medida de las posibilidades. ¿Qué sería descomprimiendo? Como ven, tengo 3 términos. La única manera que tengo de descomprimir esto sería como desarmando esta expresión. Por ejemplo, podría poner x al cuadrado como está y el menos 5x podría transformarlo en menos 3x y menos 2x.
¿Por qué? Porque 3 y 2 me dan 5x más 6. Y ahí podría armar los factores comunes por grupo. Separar dos grupitos, por ejemplo. ¿Quién sería el factor común en el primer grupo? La x, la parte literal, porque los coeficientes no se repiten. ¿Qué me queda en este primer grupo? X sola, porque x al cuadrado dividido entre x a la primera, x a la primera. 1 dividido entre 1, 1. 3x dividido entre x me quedaría de 3. Menos por más, menos. Y como tengo aquí a la primera y aquí a la primera, no queda ninguna x. ¿Cuál sería el factor común en este término? Podríamos ponerlo al menos 2 y ver si es así. 2x dividido entre 2 me queda de x. Menos por menos me queda de más. 6 dividido entre 2 me queda de 3. Más por menos es menos. Entonces, como ven, ahora nuevamente ya tengo mi factor común, el que se repite en ambos lados. X menos 3 se estaría repitiendo y los términos que quedan serían x menos 2. El ejercicio que queda les queda de tarea para resolver. Factor común por grupo, en este caso no es descomprimiendo, sino resolviéndolos. Deben hacer la mayor parte de estos ejercicios. Con estas actividades terminamos el tema de la clase de hoy.